Recuerdo la noche que lo traje a casa por primera vez, lo pequeño que se sentía en mis brazos y lo pesado que era el silencio tras la partida de mi hija. El dolor no pide permiso antes de instalarse, simplemente se sienta a la mesa y espera. Pero cuando miré a ese niño, de apenas 3 años, con los ojos demasiado abiertos para su carita, hice una promesa en lo más profundo de mi ser. No importaba lo que la vida me hubiera arrebatado, no le arrebataría también su futuro. Tenía 40 años, trabajaba doble turno, contando centavos antes del día de paga, pero una cosa estaba segura, él crecería en un hogar lleno de estabilidad, no de tristeza. Los primeros años se entrelazaron con agotamiento y devoción. Aprendí a funcionar con pocas horas de sueño, a planchar las camisas del colegio antes del amanecer, a estirar mi sueldo para cubrir el alquiler, la compra y algún capricho ocasional. Me sentaba junto a su cama cuando tenía fiebre, con la palma de la mano apoyada ligeramente sobre su pecho solo para sentirla subir y bajar. Asistí a todas las obras de teatro del colegio, a todas las reuniones de padres, a todos los ensayos de graduación, aplaudiendo más fuerte que nadie en la sala. El amor se convirtió en mi rutina, no algo de lo que hablara, sino algo que hacía todos los días. Nuestra casa no era grandiosa, pero sus paredes guardaban historias. Los sábados por la mañana olían a panqueques con sirope. Los domingos por la noche resonaban con suaves himnos que llegaban de la radio. Guardaba sus dibujos en mi Biblia, cada letra torcida formando abuela como si fuera la palabra más importante del mundo. Creía que estaba construyendo más que una infancia. Estaba construyendo seguridad, raíces que lo mantendrían firme mucho después de mi partida. A medida que él crecía, fui retrocediendo poco a poco, como cuando quieres que alguien aprenda a valerse por sí mismo. Lo vi enamorarse, vi cómo el orgullo le enderezaba los hombros al hablar de su carrera, vi cómo la ambición iluminaba su rostro. Cuando me preguntó si él y su esposa podían quedarse conmigo solo un rato, no lo dudé. La familia no se mide en metros cuadrados, se mide en sacrificio. Me dije a mí mismo que esta era la época en que la vida da un giro, cuando el hijo que criaste te ayuda a llevar el peso. Al principio, volví a sentirme cálido. Cenas compartidas, risas en la sala, el suave murmullo de la compañía en una casa que se había vuelto demasiado silenciosa. Pensé que tal vez esta era la recompensa por años de dar, no una retribución, sino compañía. No me había dado cuenta de que a veces, cuando las personas empiezan a construir su futuro, poco a poco empiezan a reorganizar su pasado. Y aún no veía cuán silenciosamente un hogar puede empezar a cambiar bajo tus pies. El cambio rara vez se anuncia a gritos. Llega con cortesía, con sonrisas cautelosas y sugerencias razonables. Al principio, fueron pequeñas cosas. Moví una silla para abrir el espacio. Reemplacé las cortinas para dejar entrar mejor la luz. Mi vieja cafetera dejó de funcionar porque una nueva era más eficiente. Me dije a mí misma que era natural. Los jóvenes traen nueva energía. Los hogares evolucionan. No quería ser la clase de mujer que se aferra demasiado al pasado. Pero los hogares son más que muebles. Llevan recuerdos en cada rincón. Cuando entré en la sala y vi que faltaba la foto enmarcada de mi esposo en la pared, algo dentro de mí se detuvo. No era ira, todavía no. Era una desorientación silenciosa, como entrar en una habitación conocida y darse cuenta de que habían movido las ventanas. Encontré el marco más tarde, envuelto en periódico, guardado en una caja en el garaje. Solo estamos modernizando, había dicho con un tono alegre y práctico. Asentí, incluso mientras sentía que se guardaban con cuidado fragmentos de mi vida. Poco a poco, la cena dejó de ser compartida. Empezaron a comer arriba, con los platos en equilibrio sobre sus regazos y las puertas entrecerradas. Las conversaciones se acortaron. Me ofrecía a cocinar y ella respondía amable pero firmemente, «Ya hemos comido». Mi lugar en la mesa se volvió simbólico, seguía ahí, pero ya no era necesario. La casa también sonaba diferente. Sus risas se oían por el pasillo, pero ya no me llamaban. Empecé a comer más tarde, sola, diciéndome que prefería la tranquilidad. Luego vino el lenguaje. Estamos pensando en repintar.
Queremos actualizar las cerraduras. Hemos decidido reorganizar. La palabra nosotros resonó más de lo debido. Una tarde me di cuenta de que ya no me incluía esa palabra. Era el trasfondo de sus planes, la estructura heredada en torno a su visión. Y aún así, guardé silencio. El amor te hace paciente. Te hace excusar cosas que probablemente no deberías. Una noche, los oí hablar. No intentaba escuchar. Las paredes simplemente transmitían el sonido con más honestidad que las personas. Mi nombre flotó en el aire, seguido de un suspiro. Tiene buenas intenciones, dijo en voz baja. Pero es duro vivir así. Duro. La palabra se me quedó grabada en el pecho como una piedra fría. No me defendió. No me corrigió. Simplemente guardó silencio. Ese silencio dolió más que cualquier cosa dicha en voz alta. El cambio definitivo ocurrió sin previo aviso. Una tarde, al volver de visitar a mi hermana, noté que la luz del porche estaba apagada. Era un pequeño detalle, pero algo no iba bien. Busqué mi llave, la misma que había usado durante décadas, y la metí en la cerradura. No gyro. Lo intenté de nuevo, más despacio esta vez. Nada. El metal me rechazó como si fuera un extraño. En ese momento lo comprendí. Algunos cambios son superficiales. Otros son declaraciones. Había una nota pegada junto a la puerta. Solo unas pocas palabras. Por favor, llame antes de venir. Sin explicaciones. Sin conversación. Solo instrucciones. Me quedé allí con una bolsa de la compra en la mano, mirando la puerta que había pintado, reparado y protegido durante años. Dentro estaban las paredes que habían presenciado raspaduras en las rodillas, cumpleaños, oraciones nocturnas. Afuera estaba la mujer que lo había construido todo. En esa quietud, el dolor era agudo, pero la claridad era aún más aguda. El amor puede dar infinitamente, pero nunca debería borrarte. Y mientras estaba en ese porche, con la llave inservible en la palma de la mano, comprendí algo importante. Había pasado 30 años protegiendo esa casa y la vida que había en ella. Nunca me había protegido a mí mismo. Esa noche, no llamé a la puerta. No llamé a los vecinos ni me senté en las escaleras a llorar. Regresé a mi coche y me quedé en silencio, dejando que la conmoción se asentara en algo más firme. El dolor es fuerte al principio, te recorre el pecho y te nubla el pensamiento, pero si lo soportas el tiempo suficiente, cambia de forma. Se convierte en claridad. Y la claridad es poderosa. Mientras observaba las luces brillar tras las cortinas que una vez cosí a mano, me di cuenta de algo simple. Me había permitido encogerme dentro de una casa construida con mi propio sacrificio. A la mañana siguiente, me desperté diferente. No rota. No furiosa. Simplemente despierta. Preparé mi café lentamente y saqué la vieja caja de metal donde guardaba documentos importantes. Garantías, recibos de impuestos, los estados de cuenta de la hipoteca que había pagado fielmente durante años. Nunca tiraba documentos. La vida me había enseñado que las pruebas importan. Uno a uno, los extendí sobre la mesa de la cocina como piezas de un rompecabezas de mi propia historia. Y allí estaba, mi nombre, claro e innegable, impreso en la escritura. Recuerdo haberla mirado fijamente durante mucho tiempo. Durante todas esas semanas me había sentido como un invitado en mi propia casa, cuando legal y honestamente, nunca me había ido. La casa seguía a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Sin transferencia. Sin firma. Sin permiso. Habían cambiado las cerraduras, sí, pero no habían cambiado de propietario. Y al darme cuenta de eso, algo dentro de mí se enderezó. Esa tarde llamé a un abogado, un hombre que nos había ayudado a mi esposo y a mí años atrás. Le expliqué todo con calma, sin dramas. Revisó los documentos y confirmó lo que ya sospechaba, la propiedad era legalmente mía. Nadie podía destituirme. Nadie podía refinanciar ni reclamar la autoridad sin mi consentimiento por escrito. La ley, silenciosa e impasible, me apoyó firmemente. No sentí venganza. Ni siquiera satisfacción.
Fue el regreso al equilibrio de una balanza que se había desequilibrado demasiado. No quería humillar a nadie. No quería gritos ni escenas. Quería respeto, el que nace de la verdad, no del miedo. Así que seguí los pasos adecuados. Notificación formal. Documentación legal. Un plazo. Cada acción, con mesura y dignidad. Si me iban a tratar como a una extraña, respondería como la dueña legítima. Cuando finalmente vino a verme, su rostro reflejaba más culpa que ira. Había asumido el control sin comprender las consecuencias. Había escuchado más a la ambición que a la memoria. Lo dejé hablar. Lo dejé explicar. Y entonces deslicé la carpeta sobre la mesa, la escritura, los registros, las pruebas. Su expresión pasó de la confianza a la comprensión en cuestión de segundos. «Aún es tuyo», susurró. «Sí», dije con dulzura. «Siempre lo he hecho». No hubo gritos. Ni una confrontación dramática. Solo la verdad se asentó en la habitación como polvo después de una tormenta. Le dije que tenía una opción. Podíamos reconstruir este hogar con honestidad y respeto, o él podía construir su vida en otro lugar, pero no borraría la mía en el proceso. Le había dado 30 años de atención sin pedir nada a cambio. Ahora solo pedía reconocimiento. El poder no siempre se ve ruidoso. A veces se ve como una mujer sentada tranquilamente a una mesa, sabiendo exactamente quién es. Y mientras él se sentaba frente a mí, comprendiendo finalmente el peso de lo que casi había robado, me di cuenta de algo importante. Habían cambiado las cerraduras, pero habían despertado a la persona equivocada. Después de esa conversación, algo cambió, no solo en él, sino en mí. Por primera vez en meses, no reaccionaba. Estaba eligiendo. Hay una diferencia. Reaccionar nace del dolor. Elegir nace de la fuerza. No me apresuré. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Se disculpó, no con grandes discursos, sino con pequeñas disculpas humanas. Ya no sentía la rigidez del orgullo, la pesaba la comprensión. Y entonces lo vi claro, no había pretendido destruirme. Simplemente había olvidado de dónde venía. Le dije que no me interesaba el castigo. No me interesaba demostrar nada. Lo que quería era dignidad. Si él y su esposa deseaban quedarse, sería bajo un nuevo acuerdo, responsabilidad compartida, comunicación honesta y respeto por la mujer que construyó esas paredes mucho antes de que soñaran con repintarlas. Esta casa no era una oportunidad. Era un legado. Y los legados no se sobrescriben, se honran. Al final, decidieron irse. No por enojo, sino reconociendo que intentaban construir algo que requería sus propios cimientos. Les ayudé a empacar. Sí, lo hice. Porque el amor no desaparece solo por estar herido. Cambia de forma. Mientras los veía sacar cajas por la puerta principal, no me sentí abandonado. Me sentí restaurado. La casa exhaló cuando volvió el silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Las semanas siguientes no fueron dramáticas. No hubo celebración. Solo paz. Repinté la sala de su color original. Llevé la foto de mi esposo a su lugar en el pasillo. Volví a colocar la mecedora en la ventana donde la luz del sol toca el suelo cada tarde. Cambié las cerraduras, no por venganza, sino para cerrar un capítulo. Y cuando la llave nueva giró suavemente en la puerta, sentí como si algo más profundo también se hubiera transformado en mí. Michael sigue viniendo de visita. Ahora toca. Llama antes de venir. Se sienta a la mesa de la cocina como antes, solo que esta vez escucha más de lo que habla. Nuestra relación ya no es lo que era, es más fuerte. Tiene límites. Tiene verdad. Y, curiosamente, tiene más respeto que nunca. A veces la gente no comprende el valor de algo hasta que casi lo pierde. Aprendí algo con todo esto. Dar la vida a los demás es noble, pero desaparecer en el proceso no lo es. Puedes ser amoroso y aún así protegerte. Puedes perdonar y aún así mantenerte firme. Un hogar no son solo paredes y muebles. Es la historia escrita en él, los sacrificios invertidos en él, las manos que lo mantuvieron en pie ante las tormentas.
Esa pequeña llave de latón reposa junto a mi lavabo todas las noches. Está desgastada por los bordes, imperfecta, familiar. Y cada vez que la cojo, recuerdo, nunca fui un invitado en mi propia historia. Yo era el autor. Y cuando alguien intentó reescribirla sin mí, simplemente volví a tomar la pluma. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado o dejado de lado en silencio, recuerda esto: tu vida tiene peso. Tus sacrificios tienen valor. Y tienes derecho a defender lo que es tuyo. Si crees en las historias de fuerza, dignidad y resiliencia silenciosa, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar este recordatorio hoy. Y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar tu lugar.